Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horario de fase A. Ya estamos por culminar el, el temario de la fase A, donde pues ya vamos por la conferencia número 43. Entonces, ya cuando finalizamos la conferencia número 50, pues volvemos a iniciar el temario desde la conferencia número 1. Y esto recordándoles pues porque ya podemos empezar a compartir la página o invitar a compañeros que sepamos pues le interesan estos temas para que se unan para el inicio del nuevo temario, que tentativamente pues está pautado el inicio para el 25 de mayo. Entonces, recordemos, son 50 conferencias de la fase A, 25 conferencias de la fase B, todas completamente gratuitas y de libre acceso. Entonces, me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. También recordarles nuestros horarios, los días lunes y miércoles. Tenemos horarios de fase A, los días viernes tenemos los tenemos prácticas correspondientes a las conferencias de la fase. Los días martes y jueves tenemos prácticas matutinas de la película. Ya tenemos también varios de personas que quieran formarse en instructores. Pueden contactarnos a través de lo privado, que se ve en la descripción, y a partir de, pues de que nos suministramos de las conferencias, la persona se estudia, se va estudiando las conferencias y después las expone, bien si quiere hacerlo de manera pública, o sea, con los compañeros, o si quiere hacerlo de forma privada, pues también puede hacerse. Y de esa manera, pues la persona se forma como instructor para sacar adelante ese tercer factor de sacrificio por la humanidad, pues ya enseñando las conferencias. Entonces, pues están todos invitados a participar en las distintas actividades que tenemos en la página. Como les decía, pues son los horarios que tenemos: lunes y miércoles fase A, viernes fase B, domingo prácticas guiadas, todos en horarios de 7 de la noche hora de Venezuela, y en las mañanas, martes y jueves, tenemos prácticas de muerte psicológica. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio al tema de hoy, que es un tema pues bastante, digamos, no largo, pero sí, digamos, muy importante porque tiene muchos detalles que hay que ir reflexionando, hay que ir sobre todo por la importancia que tiene el alcanzar la castidad. Entonces, permítanme por aquí, déjenme revisar si están llegando los mensajes. Por ahí, sí, saber qué señal estoy conectado porque sí está bien. Sí, hay un poquito de ralentización en la señal, pero esta señal de este Wi-Fi es bueno. Entonces vamos a ir dando inicio. Ya vimos que si llegan los mensajes, si se oye bien. Vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Entonces, diversos tipos de yoes lujuriosos.
El objetivo de esta conferencia, que es con lo que siempre iniciamos, es identificar algunos defectos lujuriosos que es importante trabajar para llegar a alcanzar la castidad. O sea, acá por lo menos tenemos una referencia sobre pues algunos defectos de lujuria, porque muchas veces la persona puede llegar acá al conocimiento y decir, ajá, yo quiero alcanzar la castidad, pero ¿cómo se alcanza? ¿Por dónde empezamos? Entonces, esta conferencia pues nos muestra algunos detalles de la lujuria, que son muchísimos. De hecho, pues en el material que les pasamos, allí hay algunos más de los que vemos acá y que cada uno pues debe ir trabajando. Importante comprender pues qué es la castidad, y es que muchas veces este término se confunde con celibato, y en realidad la castidad es casi que lo contrario a lo que es el celibato, porque una persona célibe no tiene la más mínima intención de unirse sexualmente a una pareja del sexo opuesto para iniciar a hacer las creaciones internas. Y resulta que una persona, si no, eh, si no se une sexualmente a una pareja del sexo opuesto, pues no va a tener forma de hacer las creaciones internas. Entonces, por eso no podemos confundir celibato con castidad. Castidad es unirse sexualmente a una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, o sea, donde no se fornica, porque ser casto es ir a la práctica de sexo a crear de manera positiva donde no hay ni eyaculación ni orgasmo. Entonces, como vemos acá, contrario a la lujuria, porque la lujuria busca es llevarnos a la pérdida de la energía creadora sexual a través de la eyaculación y el orgasmo. Entonces, es importante comprender que hay dos tipos de fuego. Recordemos, el fuego es ese fuego del Cristo, ese fuego que nos motiva a hacer, porque definitivamente siempre la sexualidad es un aliciente de vida. O sea, a veces podemos, incluso cuando llegamos al conocimiento, que hablamos, se escucha que la práctica de suprasexo es sin fornicación, muchas veces las personas dicen, o sea, ¿qué es esto? O sea, no, pues como sin sexo no, o sea, como que se le quitara el aliciente a la vida. Pero en realidad lo que se busca con la práctica del suprasexo no es perder ese aliciente, sino que ese aliciente de vida no esté puesto en la creación negativa, que es la de la fornicación, sino en la creación positiva, que es la creación interna en nosotros de los cuerpos existenciales del ser. Entonces, ese fuego que permite que nosotros internamente creemos, pues no solamente crea hacia adentro, porque también crea hacia afuera. Una persona que fornica, que expulsa su energía del cuerpo, pues está dándole esa fuerza, esa creación a la cola del kunda artiguador, como vemos acá en la imagen, porque es ese fuego del ego que cada vez nos va volviendo pues más perversos y más pervertidos. Pero cuando ese fuego, que es la vida en nosotros, se empieza a canalizar hacia adentro y hacia arriba, pues ya empieza a transformarse en ese fuego de la conciencia que va creando nuestros cuerpos internos. Entonces, no es que en la práctica de sexo superior no haya placer, sino que hay que diferenciar esos dos tipos de placer, que el del ego es un placer efímero, un placer egoico, un placer animalesco, y el de la conciencia es un placer superior. Entonces, para llegar a experimentar ese placer superior, que es el que motiva a los dioses incluso a bajar, a mandar su chispa a la manifestación para adquirir sabiduría, pues es para tener más, digamos, más capacidad de dar amor, y en ese dar amor es uniéndose sexualmente a su pareja interna, que cada dios pues tiene su Budi, o para la mujer su Adonis, y en el momento en que van a crear, porque todo lo que existe en la creación se ha hecho a través
de la unión sexual de los dioses, pues allí en ese punto es donde los dioses pues pueden llegar a crear en ese momento de éxtasis, donde se unen a su pareja interna. Entonces hay que comprender pues estos dos tipos de fuego, el fuego que crea hacia el trabajo de la conciencia y que es un fuego positivo, y ese fuego negativo que crea es más ego en nosotros y que nos lleva a degenerarnos cada vez más. Entonces, también para comprender esto tenemos que hablar de los tipos de sexo que hay. Está el sexo normal, que es cuando ya tenemos el conocimiento y vamos a la relación sexual para reproducir la especie, o sea, cuando la pareja quiere tener hijos, pues no necesariamente tiene que fornicar, porque una persona diría, ah, pero es que si no se expulsa el semen, si no se llega a la eyaculación y al orgasmo, pues cómo se van a llegar a tener hijos físicos. Y resulta que sí, sí se pueden tener hijos físicos sin necesidad de botar millones de espermatozoides, porque recordemos, en una eyaculación se expelen alrededor de 5.000 espermatozoides y cada espermatozoide produce un detalle más de ego. Entonces no es necesario que haya fornicación, sino que en una práctica de sexo superior, o sea, tal cual como enseñamos la práctica de suprasexo, solo que se le hace la petición a la Madre Divina para que deje escapar un solo espermatozoide y ella dejará escapar el más apto para que se dé la concepción. Entonces, eso sería el sexo normal. Está también la práctica del suprasexo, que es la que hemos enseñado acá en Conocimiento de sí mismo, que es la que busca regenerarnos, que es la que busca crear los hijos de la luz, esos cuerpos internos en nosotros, que se hace a través de la práctica sin fornicación de la energía creadora sexual, porque esa energía que es la vida en nosotros, pues cuando ya no la expulsamos, sino que la canalizamos hacia adentro y hacia arriba, pues ya allí nos permite regenerarnos y empezar a crear nuestros cuerpos internos. Y está el otro tipo de sexo, que es con el que llegamos a conocimiento de sí mismo, que es el infrasexo, donde no se busca crear nada superior, es el que nos lleva a degenerarnos, incluso a dañar nuestro cuerpo físico y nuestro aparato sexual a través de la degeneración, y que lo que produce es mucho más ego en cada fornicación. Entonces, esto es importante que lo comprendamos, porque una persona puede llegar a pensar, pues, no, es que yo de repente no tengo sexo todos los días, entonces no estoy creando mucho ego. Sí, pero es que en cada fornicación son 5.000 detalles. Entonces, cuando se llega acá y se quiere hacer el trabajo interior, es muy importante ser radicales con que no vuelva a expulsarse la energía del cuerpo. De paso, una persona que esté trabajando con la muerte psicológica ya tiene ciertas comprensiones. Si vuelve a fornicar, pues entonces va a revivir esos yoes que ha eliminado. Y esos yoes, recordemos, ya tienen comprensiones, o sea que ya estarían despiertos en el mal. Entonces, por eso la importancia de comprender que debemos ser radicales en no volver a fornicar si queremos hacer el trabajo de rescatar pues nuestra conciencia y llegar en esta existencia a la autorrealización. Entonces, ¿por qué debemos estudiar los yoes de la lujuria? Porque muchas veces la persona dice, no, pero es que ya yo entiendo que no se debe fornicar y no está bien, no voy a fornicar más. Pero resulta que nuestra potencia sexual está atrapada en cada uno de los detalles de la lujuria, de todo lo que se fornicó en esta existencia. Entonces, para una persona alcanzar la castidad, para que no haya fornicación, pues primero necesita tener potencia sexual que no esté supeditada a los yoes de la lujuria. Resulta que cuando llegamos acá al conocimiento, toda nuestra potencia está en todos los detalles de la lujuria.
que la persona entonces llega a ese proceso de excitación porque hay morbo, porque hay lascivia, porque hay eh, los mismos detalles fornicarios que nos llevan, por ejemplo, a practicar el sexo oral o hacer esos procesos de morbo donde la persona se pone este tipo de ropa para incentivar a la pareja o se mueve de esta manera o se anda contoneando todo el día o anda manoseando a la pareja todo el día. Todos esos son detalles de lujuria, que es lo que debe eliminarse porque la potencia casta está atrapada justamente en todos esos detalles de la potencia que están en cada uno de esos detalles lujuriosos. Entonces, también comprender que no solo debemos alcanzar la castidad donde no haya expulsión de la energía, donde no haya fornicación, donde no haya eyaculación y orgasmo, sino que también debemos alcanzar un nivel de pureza, porque la pureza está en ir limpiando nuestras aguas. Si nosotros llegamos al conocimiento y hemos fornicado a diestra y siniestra, aunque la persona diga, póngase, no, es que yo nada más tuve una pareja, bueno, pero todo lo que se haya degenerado con esa pareja, o sea, todas las prácticas infrasexuales que haya hecho con esa pareja, todo lo que haya vivenciado en el proceso de pareja, que ya vamos a ver pues en los distintos yoes de lujuria, que hay muchísimos, porque toda la etapa incluso del enamoramiento, cuando se empieza a tener las primeras prácticas sexuales, ya cuando se cae en adulterio, el matrimonio, los anticonceptivos, todos esos son detalles de la lujuria que hay que trabajar para llegar a alcanzar lo que es la pureza en nosotros. O sea, que nuestras aguas, nuestro líquido seminal, se vaya blanqueando para que haya una práctica pura, porque recordemos, para que se abra ese mar rojo, como veíamos en conferencias de fase B, o sea, para que lleguemos a alcanzar ese punto donde podamos crear, que es donde se da la prendida del fuego, tenemos que tener un nivel de pureza en la práctica, que es lo que va a permitir que se abra ese canal interior, que es el Nadishitra, que nos permite empezar a trabajar con la creación de los cuerpos internos. Entonces, también como les decía, la potencia en la práctica sexual que la tenemos supeditada en todos los yoes de la lujuria, procesos de morbo, de lascivia, en todas las identificaciones que se dan en el día, de que se vista así, de que haga ya, o entonces lo que nos alborota en el día con otras personas y vamos a utilizar esa potencia que nos generó ese proceso de morbo durante el día, a utilizarlo en la práctica, pues eso daría una práctica negra, una práctica sucia, una práctica que no sería pura y de esa manera no vamos a poder crear. Entonces, por eso la importancia de llegar a comprender que debemos estudiar cada uno de los detalles de la lujuria que se manifiestan en la práctica, sobre todo la parte del instinto. Y también allí es importante que reflexionemos en que nuestra esencia está atrapada en un 50% en los yoes de la lujuria. Entonces eso nos muestra que trabajar todos los yoes de la lujuria pues nos van a llevar a adelantar muchísimo en ese proceso de liberar nuestra conciencia, liberar nuestro fuego, porque el 50% de toda nuestra esencia está atrapada en estos yoes de la lujuria. Entonces, por eso lo importante y lo urgente de empezar a trabajar los yoes, todos los yoes de la lujuria, donde está atrapada nuestra potencia natural del cuerpo. Se deben trabajar estos yoes en autorreflexión íntima dirigida por la Madre Divina. Recordemos, cada vez que vamos a hacer una meditación reflexiva se le pide asistencia al Padre y a la Madre Divina, y ella incluso nos va mostrando detalles que uno muchas veces ya ha olvidado. Uno dice, no, sí, es que yo a lo mejor cometí adulterio, pero eso ya ni me acuerdo, jamás lo volvería a hacer. Sí, pero allí quedó atrapada nuestra conciencia. Eso hay que revisarlo. Porque como les decía, no es que de aquí para adelante no me pienso degenerar, sino que tengo que reflexionar y rescatar mi energía en todas las
prácticas infrasexuales en que ya se entregó nuestra energía y que ya nos degeneramos. Entonces, esa energía hay que recuperarla a través de esa reflexión íntima de cada uno, donde allí pues debemos comprender que cuando hablamos de reflexión íntima es que cada uno, o sea, el hombre y la mujer, hace sus reflexiones por separado. O sea, esto no debemos comentarlo con nadie, esto es algo que sencillamente cada uno va a ir reflexionando hasta dónde se degeneró sexualmente para entonces hacer ese camino de regreso e ir purificando nuestras aguas internas. Recordemos que llegamos al conocimiento con nuestras aguas internas putrefactas, uno llega a verlas incluso en el astral como aguas de cloaca, donde uno se ve en una casa y ve debajo de esa casa cómo corre agua de cloaca, literalmente. Y esas aguas nos están mostrando nuestras propias aguas internas. Entonces, así están nuestras aguas cuando llegamos al conocimiento. Empezar a trabajar sobre los yoes de la lujuria, pues va haciendo que vayamos viendo esas aguas internas en nosotros, pues ya pasando de negro a blanco. Allí también debemos llegar a comprender que en esa reflexión íntima donde le vamos cada vez a más detalles, sobre todo en la parte del instinto, todas esas sensaciones en el cuerpo que produce la lujuria, de que por ejemplo si alguien entonces me pasaba la mano por aquí, entonces eso se sentía un corrientazo que iba desde atrás de la oreja y activaba el sexo y activaba hasta la punta de los dedos de los pies y de repente hasta la punta de las manos, pues esas sensaciones hay que trabajarlas para eliminarlas. O sea, observar cómo todas esas sensaciones tienen atrapada la potencia natural de nuestro cuerpo, que solo a través de la reflexión y la petición a nuestra Madre Divina, elimíname este defecto, en cada uno de esos detalles, en cada una de esas sensaciones, que sentí un corrientazo, que sentí un ardor carnal, que sentí un fuego que me recorrió de aquí y de allá, que me sentí una tensión en tal parte del cuerpo, que sentí un recogimiento muscular, que sentí como que se me hizo agua a la boca. Todas esas sensaciones del instinto, todo eso debe ser trabajado y eliminado. Porque recordemos los primeros dos cuerpos que se trabajan es la regeneración del cuerpo físico y la regeneración del cuerpo vital, y ese segundo cuerpo que es el vital es precisamente todo lo que es el instinto en nosotros, o sea, todas esas sensaciones que están guardadas allí en nuestras aguas, de todas esas respuestas mecánicas de nuestro cuerpo ante todos esos estímulos, que si me tocaron aquí, ay, eso me engrifó todo el cuerpo, que si me miraron de esta forma, entonces resulta que sentí que eso me excitó y ya la persona se empezó a poner calenturienta por esto, por aquello, por aquello. Cada una de esas circunstancias y cada uno de esos detalles, en la medida en que lo trabajemos de manera más específica, en sensaciones, en cada uno de esos detalles que vayamos observando, de que si miré de esta forma, me conduje de esta forma, hablé de esta forma, ay, ya no hablaba de una manera normal, sino que ya la persona entonces se puso toda erótica y toda a contonearse así guasao. Todas esos detalles, en la medida en que se reflexionan de una manera, digamos, más detallada, valga la redundancia, pues vamos llegando a ese punto donde vamos purificando nuestras aguas y pasándolas entonces ya de blanco a amarillo, que recordemos un soltero tiene que trabajar sus aguas hasta llevarlas a amarillo, y allí es donde se gana la pareja. Mientras no trabaje los yoes de la lujuria, una persona que esté aspirando a que le den la pareja, pues no se gana ese derecho. Entonces, por eso la importancia no es que cuando me den pareja, no, es que desde que llegamos al conocimiento ya la persona puede ir trabajando para ir purificando su energía interna, sus aguas. Bueno, saludando a los compañeros que se van uniendo, vamos entonces a empezar a hablar sobre los diversos tipos de yoes de la lujuria.
Recordemos, todos nuestros defectos psicológicos se mueven mediante estos tres demonios, que son el deseo, la mente y la mala voluntad. O sea, ese Judas, ese Pilatos y ese Caifás. Pues resulta que a través del deseo llevamos, o sea, nos vamos a querer ejecutar la acción. O sea, la lujuria nos va a llevar a querer fornicar. ¿Y qué pasa? Allí se activa nuestra mente, que hoy en día, que ya estamos en un grado bien avanzado de involución, y esto no porque nosotros no lo inventemos, o sea, si uno reflexiona un poco, en los tiempos de nuestros abuelos, pues ni siquiera se hablaba de sexo. Una pareja podía vivir toda una vida y hacerse viejitos y nunca tocaron temas sobre sexo. Y no porque fuese malo, sino que, o sea, no se hacía en los tiempos de nuestros abuelos. Y resulta que hoy en día no solo es que se habla, sino que hay personas que hasta públicamente y sin ningún tipo de tapujos hablan sobre su sexualidad, la cantidad de parejas que tienen, cuántas relaciones sexuales tienen al día y todo lo demás. Entonces, antes había el freno que en nuestra personalidad lo ponía nuestra mente. Entonces ya una persona tenía, por ejemplo, su pareja y veía a otra persona con morbo, pero la mente le decía, o sea, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a estar con otra persona? Yo tengo mi pareja. Pero cuando ya pasamos al proceso involutivo, donde ya estamos la mayoría, bueno, la mayoría no, todos los que estamos ahora mismo en la manifestación, ya pasamos de las 100 existencias hacia adelante, o sea, entre las 100 y las 108, donde ya el nivel de degeneración para todos está más o menos parejo. Entonces, ya estando en ese aspecto involutivo, ya nuestra mente se pone a favor del defecto psicológico y en lugar de frenarlo, lo que hace es que busca justificarlo. Entonces, si una persona quiere fornicar, ay, bueno, pero y es que hace tanto tiempo que no lo hago, ah, no, pero es que total todo el mundo lo hace, si es por cuestiones de adulterio, no, pues al cabo que mi pareja también ha adulterado, entonces yo también lo voy a hacer. La mente siempre va a buscar es justificarlo. A todo el mundo dice que no pasa nada, que la masturbación es normal, que es hasta necesario, que es hasta bueno para la salud. Y como todo el mundo lo hace de la misma manera, pues entonces yo también tengo esa justificación para ir a cometer el error. Y no se comprende que lo que estamos es cada vez degenerando más nuestro cuerpo físico, dañando más nuestro aparato, y por eso es que vemos ahora mismo, hoy en día, que de hecho eso lo comentaba con un compañero estos días, que me decía es que ahora hay unas enfermedades demasiado invasivas. Una persona se enferma hoy, le da un cáncer y en un mes ya está muerto, o sea, no le da chance de hacer absolutamente nada. Y no se comprende que es que ya también el nivel de karma que tenemos ya es muy pesado y recordemos que las deudas contra nuestra energía creadora sexual, que es nuestro Espíritu Santo, Dios en nosotros, esas deudas no se pueden pagar con obras de amor, sino que deben pagarse con dolor. Entonces no se comprende que por eso es que ahora mismo pues hay tantos padecimientos y tantas enfermedades tan invasivas, tan dolorosas, que es precisamente por este proceso tan avanzado de involución en el que vamos. Entonces la mente justifica y la mala voluntad, pues sabiendo, o sea, ya habiendo escuchado en las conferencias, ya viendo, incluso a veces hasta nos lo muestran internamente, cómo ese proceso se da y cómo nos estamos degenerando y la persona de todas maneras cae en mala voluntad. O sea, donde sabiendo que está cometiendo un error, pues va y comete la acción. Entonces hay que observar estos tres aspectos de la lujuria, ese deseo que se presenta en nosotros, que debemos observarlo y eliminarlo, rescatar ese fuego cuando se presenta ese deseo. Si no, pues cuando pasa entonces en la mente, ya cuando empiezan las justificaciones, allí está. O sea, la mente, en lugar de frenarme, ahí está y lo que está es justificando, empezar a eliminar todas esas justificaciones para no llegar a ese punto donde caemos en la mala voluntad, donde ya se quiere ir a cometer el error.
ay, pues bueno, de malas porque pues qué tanto todo el mundo lo hace, que lo haga yo pues no va a hacer la diferencia. Pero también debemos recordar es que la puerta por donde todos van es ancha y la puerta para poder alcanzar la sabiduría, para poder encontrar ese camino secreto hacia Dios, es una puerta angosta. Pero cada uno pues tenemos libre albedrío y tenemos la oportunidad de decidir pues sí hacer el trabajo o no. Entonces, revisar estos tres aspectos, cómo se manifiesta el deseo de fornicar, o sea, de ir a expulsar nuestra energía, cómo nuestra mente lo justifica y cómo esa mala voluntad donde se siente como que esa fuerza de ir a hacer, a cometer el error sabiendo que estamos haciendo mal. Está cuando se presenta ya el yo de la fornicación es buscando que lleguemos a la eyaculación o al orgasmo. Llegar a la eyaculación y el orgasmo pues se logra o a través de la masturbación, que es ese roce de nuestros aparatos sexuales o de nuestro aparato sexual o con nuestra pareja o con la mano o con un aparato o con lo que sea, pero es ese frote del aparato sexual. Entonces se da a través de la masturbación, que es ese frote que les decía del aparato sexual, se expulsa la energía también a través de la polución, que es esa pérdida involuntaria de la energía que generalmente se da en procesos de sueño, y está el sexo en vagina, donde ya es con una pareja. Entonces vamos a ir revisando primero lo que es la polución, la pérdida de la energía de manera involuntaria, se da a través de las impresiones, de la identificación o detalles de lujuria. Y allí vamos a ver que cuando una persona en el diario vivir pues tiene impresiones por cada uno de nuestros sentidos de percepción externa, hay esos como que esos detalles que se van viendo o que nos van causando como que algo, o sea, capturaron algo a través de nuestros sentidos y que nos generó algo de lujuria. Entonces puede haber sido algo que oímos, que alguien habló muy bonito o que alguien nos pasó cerca y olía muy bien, como puede pasar también lo contrario, que alguien pase por un lado y huela muy mal. Una persona cuando tiene tiempo sin bañarse, sobre todo la parte sexual le hiede mucho y eso también puede identificarnos, o sea que el olor sea agradable o sea desagradable también puede causar una impresión, algún aspecto gustativo, algo que la persona coma, que le puede generar como que esa relación con algo sexual y la impresión táctil, que es que alguien nos toque de alguna manera, genera en ese momento una impresión, no se transforman esas impresiones que como les decía se perciben por cualquiera de nuestros sentidos de percepción externa, si no se observan en ese punto donde apenas se causó la impresión y se elimina, pues ya están generando en nosotros una identificación. Entonces, la identificación es cuando ya tenemos el deseo de ir a probar, donde ya nos estamos emocionando, donde ya deseamos, donde ya empezamos a recordar o empezamos a soñar. O sea, recordemos que la identificación es volverse idéntico al yo. Entonces, si tuvimos alguna impresión de lujuria y no se transformó, la persona lo que hace es que se identifica, o sea, pasa a ese segundo punto, donde la persona empieza a imaginarse, ay, tanto tiempo que hace que no tengo sexo, o de repente, ay, porque esa persona que es tan agradable, llega a caer en lo que son los detalles de la lujuria, donde hay procesos de lascivia, que es cuando nuestra mente empieza a futurizar o a crear escenas donde es ese deseo sexual frustrado, o sea, ese deseo que quiere ir a fornicar, pero como no tiene en ese momento con quién fornicar, pues entonces empieza un proceso mental. Entonces la persona busca provocarse, busca provocar y para esto muchas veces cae en lo que es la pornografía. Entonces, o trata de provocarse a través de hablar de una manera morbosa con alguien
o de provocar a otros hablando de esa manera morbosa, donde hay procesos de imaginación, la persona actúa de alguna manera lujuriosa para llegar a provocar o provocarse, busca planear, busca sentir, busca desear, o sea, llegar a estimular ese sentido de la lujuria. Y cuando la persona está en ese proceso, que pues diciéndolo un poco más aterrizado, es cuando la persona está todo el día calenturiento porque vio esto, porque olió esto, porque alguien lo tocó de esta forma, porque alguien le dijo algún chistecito morboso o porque alguien le llegó algún video de tipo pornográfico por el teléfono, y entonces resulta que la persona se la pasa todo el día calenturiento, y esto es lo que genera ese proceso en nuestra mente, ese proceso mecánico, donde la persona cuando va al proceso del sueño, pues entonces eso lo va repitiendo y repitiendo hasta que llega la persona donde en el sueño se excita y llega a perder su energía a través de una polución nocturna, o sea, llega a tener lo que se llaman esos sueños húmedos, porque lo que hace es repetir ese proceso que se estuvo dando durante el día. Recordemos, si hay una identificación en el día, cuando pasamos al proceso del sueño, esa identificación sigue tal cual. Entonces, eso es lo que puede llevar a la persona a que tenga una pérdida de la energía en los momentos del sueño. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de la masturbación, que hay procesos que se dan, como les dije, es ese frotar nuestro aparato sexual con algo o con alguien. Entonces se da a través de procesos de imaginación mecánica, donde la persona puede imaginarse ese tipo de persona que es su prototipo. Por ejemplo, si es un hombre que le gusta a la mujer, no sé, de tal color, de tal tamaño, con las curvas así, y las caderas así, los senos así, y el pompis así. O si es mujer que le gusta el hombre con los bíceps así, con la carita así, con el cuerpo así. Cada detalle que uno le ha puesto a esos detalles de agrado, de que, ay, es que veo un hombre de tal o de tal manera y, ay, sí, es que es tan lindo porque tiene esto, es que es tan agradable porque tiene aquello otro. Cada uno de esos detalles van formando ese prototipo en nosotros, que es el incubo en la mujer y el subcubo en el hombre. O sea, viene siendo como una efigie mental de eso que para mí es ese hombre ideal, o de que para ese hombre es esa mujer ideal. Entonces allí se da un proceso de masturbación donde la persona puede llevarlo eso al celibato, porque se acostumbra a que no necesita de alguien físico para llegar a sentir el placer sexual, sino que se acostumbra a que siempre va a hacerlo en solitario, a que siempre va a hacerlo con esa imaginación mecánica, y llega el punto donde llega al celibato, donde aborrece el sexo porque ya no necesita esa otra parte de física, que es la otra polaridad, que sería si es un hombre una mujer, si es una mujer un hombre. Entonces, entre los tipos de masturbación está la masturbación solitaria y la masturbación colaborada. Allí hay aspectos que tenemos que ver en esa masturbación. Vamos a empezar con la solitaria, donde esa masturbación solitaria genera, siempre la masturbación va a generar homosexualismo, porque la persona no reflexiona en que cuando se da un proceso de masturbación en solitario, la persona está tocando un aparato sexual que es de su mismo sexo. Entonces se va haciendo como un proceso mecánico donde no se ve mal el que la persona esté tocando un aparato sexual del mismo sexo. Después empieza a normalizarse esa acción, ya después uniéndose con licor o con drogas, pues entonces ya no se ve tan mal el que haya de repente una masturbación hecha por una persona del mismo sexo. Sería una masturbación colaborada, pero con alguien del mismo sexo, y allí se va pasando de ser heterosexual a ser bisexual,
y poco a poco se va de ese bisexual llegando a lo que es el homosexualismo. O sea, el homosexualismo no se da de hoy para mañana, el homosexualismo se da en esos yoes que hemos ido alimentando de existencia en existencia y que ya llega a un punto en que nos hemos degenerado tanto, donde ya la persona nace con aspectos de homosexualismo, pero eso no es de ahorita. Eso es de cada una de las existencias anteriores en que se han estado alimentando estos yoes. Entonces, cuando la persona se masturba, como les decía, en solitario, está cayendo en automosexualismo, porque está enamorándose de sí mismo. Ay, porque es que mi cuerpo que tiene esto y que tiene aquello, es que estoy buenísimo, estoy buenísima, y en eso está cayendo en automosexualismo, porque no se está ni siquiera enamorando del mismo sexo nada más, sino que se está enamorando de sí mismo. La persona cae también en pornografía, en esos aspectos de la masturbación solitaria y en aspectos de utilizar aparatos donde se utilizan vaginas o falos artificiales, vibradores, muñecas de hule, máquinas, cualquier implemento que se utilice para la práctica de la masturbación en solitario, todo eso va maltratando el aparato y lo va dañando. Entonces muchas personas llegan a pensar, no, pero es que vinimos a esta vida a ser felices, sí, pero cuando ya se llega a un grado de maltrato del aparato, pues entonces allí nos toca llorar al valle porque cuando la persona ya quiere hacer el trabajo interior, pues no tiene cómo hacerlo porque ya tiene un aparato pues completamente dañado. Entonces eso hay que observarlo de hasta dónde nos degeneramos en esa masturbación en solitario para hacer ese trabajo de regreso a través de la muerte psicológica, eliminando todos esos detalles e ir recuperando pues toda la energía que dejamos en cada uno de esos yoes. Está la masturbación colaborada, que ya es la que se hace de manera manual con la pareja que estimule el aparato sexual del otro. Se hace también a través del sexo oral y a través del sexo anal, del bestialismo y de la necrofilia, donde recordemos que al principio les decía, la masturbación es cuando se frota el aparato sexual con algo o con alguien. Entonces, lo que normalmente se llama sexo oral y sexo anal no es sexo, porque el sexo en realidad es la unión del falo yoni. Eso es sexo. Mientras no haya unión falo-yoni, no es sexo. Entonces ya allí sería masturbación anal o masturbación oral, o la masturbación con animales, que es el bestialismo, o la masturbación con los muertos, que sería la necrofilia. Entonces allí en esos aspectos de la masturbación colaborada, vemos que hay detalles donde se da la masturbación mutua, donde esos detalles pues deben trabajarse. Se desarrolla en el sexo anal el yo cacorro y el yo marica, porque la persona no comprende primero que en el sexo anal debe reflexionarse en que el aparato sexual tiene un movimiento al momento del orgasmo, un movimiento peristático, que hace esto y hace esto. En ese movimiento absorbe. Y no solamente absorbe aire, sino que cuando se está teniendo sexo anal, pues absorbe excremento. Y eso va directamente al cerebro de la persona. Entonces allí pues nos estamos degenerando, causando incluso idiotez en la persona que tiene este tipo de sexo y se están alimentando pues estos yoes donde la persona se acostumbra a ser el hombre de la relación o la mujer de la relación dependiendo de entre quienes se esté dando la relación sexual. Porque puede darse hombre-mujer, puede darse hombre-hombre y sigue siendo una relación donde uno de los dos lleva la batuta, porque a veces es la mujer quien con aparatos pues penetra al hombre analmente o es el hombre quien penetra a la mujer analmente. Allí eso, en cada uno de esos aspectos pues hay que revisarlo lo que cada uno haya alimentado e ir pues eliminando esos defectos psicológicos. Comprender pues que como les decía eso no es sexo, eso es masturbación,
Cuando se hace sexo oral, o esa masturbación oral, también comprender lo que es nuestra energía creadora sexual. Nuestra energía es Dios en nosotros. Es la fuerza que crea dentro de nosotros. Y cuando estamos llevándola a este tipo de degeneraciones, pues estamos cayendo en lo que es eh, esas infrasexualidades que están en el séptimo círculo dantesco, que es la violencia contra el Espíritu Santo. Entonces, observemos el nivel de pesadez que tienen cada una de las infrasexualidades que se ubican allá en el séptimo círculo dantesco, porque estamos cometiendo delito contra, no solo contra la práctica, no solamente estamos violentando la práctica de sexo, sino que estamos violentando nuestra propia energía creadora sexual. Llegar a comprender que el bestialismo no solamente se alimenta cuando la persona tiene sexo con un animal, porque muchas veces, bueno, de hecho hay culturas donde tener sexo con un animal no se considera malo, y lo digo porque aquí en mi país, en las zonas rurales, se habla como algo muy normal que un adolescente pierda la virginidad con un animal, y resulta que eso es bestialismo. Pero no solamente cuando se tiene sexo directamente con un animal, porque recordemos, no lo estamos hablando por criticar, se menciona porque cada uno, de acuerdo a lo que haya alimentado, debe trabajar para eliminar cada uno de esos detalles y sacar la sabiduría que allí está atrapada. Entonces, no solamente cuando se tiene la práctica directamente con el animal, sino cuando se tienen detalles de lujuria con las mascotas. O sea, hay personas que besan a sus mascotas directamente, se dan piquitos con las mascotas, o esas mascotas duermen en la cama con la persona, donde se intercambia el calor corporal. Esos son detalles del bestialismo. Y de la necrofilia, no solamente cuando la persona llega a tener sexo con un muerto, que también se da, y si la persona lo ha alimentado debe trabajarlo, sino que hay momentos en que la persona llega a tener sexo con alguien que no está en su sano juicio, o sea, con alguien que esté borracho o con alguien que esté dormido o que esté adormitado. Allí también se están alimentando detalles de necrofilia, o que una persona esté embobado o embobada por algo, sedado por algo, y la persona vaya y le practique sexo, pues allí está teniendo detalles de necrofilia que debe trabajar. Las consecuencias de la masturbación, pues la impotencia sexual, la eyaculación precoz, caer en el celibato y en el homosexualismo. Entonces, como les decía, esto no es algo que se da de un día para otro, es algo que la persona va desarrollando existencia tras existencia, y vean que acá una de las consecuencias es precisamente llegar al celibato, porque la persona célibe que ya no quiere saber nada sobre lo que es la sexualidad en pareja, pues sencillamente está lo más lejos posible de Dios, porque no tiene cómo hacer el camino de regreso. Entonces, por eso la importancia de observar pues cada uno de estos detalles. Ahora pasemos al sexo en vagina. Recordemos que si surgen preguntas, pues pueden dejarla en los comentarios, y cuando terminemos de exponer el tema, pues estaríamos respondiendo sus preguntas. Ahora vamos a lo que es el sexo en vagina. Y recordemos, estamos hablando de detalles de la lujuria, porque cada uno en lo que se haya degenerado debe hacer ese camino de regreso. O sea, no es que porque resulta que ya yo tengo 45 años o 40 o 50 y en realidad no, ya yo dije que no voy a fornicar más, no tengo nada que trabajar de lujuria, porque es que yo no voy a fornicar más. No, es que todo lo que fornicamos hasta el momento en que nos llegó el conocimiento, todo eso debe traerse por retrospección y hacer esa reflexión para rescatar nuestra energía atrapada en todos esos detalles que se alimentaron. Entonces, en sexo en vagina vemos que están los yoes de la reproducción, de la prostitución, del adulterio y de la brujería. En esos detalles de la reproducción vemos el yo soltero, el yo de la conquista, del noviazgo, del embarazo, del sexo en el embarazo, y cada uno por separado debemos estudiarlos. La persona cuando está soltera que dice no, pues yo no tengo pareja, y entonces empieza a tener sexo con una y con otra y con otra, donde está
ligándose energéticamente y kármicamente a muchas parejas distintas, eso hay que trabajarlo y hay que recoger esa energía porque mientras tengamos ese yo adúltero vivo, pues no hay forma que a la persona le den pareja. Esos yoes de la conquista, del noviazgo, todas esas mentiras que se dicen para llegar a conquistar, para llegar a ese punto del noviazgo, toda esa euforia que se tiene en ese momento del noviazgo, si llega a darse un embarazo no deseado o ese punto donde se llega al embarazo, el sexo durante el embarazo, que también es un delito contra el Espíritu Santo y contra incluso contra esa chispa que está en el vientre de la madre, allí se está haciendo, aunque la persona no lo comprenda, si lo reflexiona, en realidad allí se está haciendo un trío. O sea, se está alimentando yo es de la lujuria en una personita que apenas se está formando. Entonces, eso también hay que revisarlo. El matrimonio, los partos, la lactancia, el yo papá, el yo mamá, los yoes de la crianza, porque en todos estos yoes se mueve el sexo en vagina, estando en el matrimonio, en los momentos del parto, esas personas que dicen, ay, no, es que el descanso para volver a tener sexo son 40 días, pero la persona dice, no, si nosotros nunca hemos llegado a esos 40 días, mucho antes de la mitad ya hemos iniciado. Eso todo también hay que reflexionarlo. Durante la lactancia, que tampoco debe tenerse práctica de sexo, por lo mismo la energía del cuerpo de la madre es dada para formar la leche del niño que se está formando. Por eso eh, se, se habla acá en conocimiento de que durante 6 meses que dura la lactancia del niño no debe tenerse práctica de sexo y el papá, pues si llega a sentir la energía del vaso pues por encima de la mitad, pues debe llegar a sublimar durante ese tiempo en que la mamá está en lactancia. Pero todos esos yoes que se hayan alimentado de sexo durante la lactancia, de sexo durante el embarazo, de sexo cuando están los hijos, de que muchas veces hasta el niño está dentro del cuarto, duerme dentro del cuarto y la pareja tiene sexo, estando el niño en el cuarto, en la habitación, eso también debe observarse y trabajarse. Los yoes de los anticonceptivos, de los abortos, castraciones, las personas que se cortan las trompas de falopio, las mujeres o el hombre que se cortan los conductos hacia los testículos por querer fornicar sin tener consecuencias, pues eso también debe trabajarse. Toda la degeneración sexual que nos lleva en la pareja se va, digamos, aplacando la llama y entonces, no, ahora vamos a hacer esto otro para avivar la llama y ahora esto otro y ahora esto otro, cada vez cayendo en infrasexualidades cada vez más perversas, cada vez degenerándonos más, cada vez violentando más los aparatos sexuales y de esa manera aún se llega al hastío y a la insatisfacción porque siempre que la energía se fornique hace que se produzca repulsión hacia la pareja. Están los yoes de la prostitución, donde la persona pues alimenta detalles de la pornografía, del comercio, o sea, de comerciar con su propia imagen. Vemos cómo hoy en día hasta las personas se visten para mostrarse delante de los demás y aquella foto que se le vea bien el trasero, que se le vean los senos o que se le vea el pecho si es el hombre o se ponen esos pantalones bien apretados para mostrarse. Todos esos son detalles de prostitución y detalles de pornografía. Cuando la persona busca venderse o comprar sexo, o sea, donde se tiene que pagar para tener sexo y eso no es necesariamente ir a un prostíbulo, sino todos aquellos detalles donde incluso la mujer, pues si no me hace este regalito no hay sexo, si no me trata de esta manera no hay sexo, ese tipo de intercambio es prostitución. Entonces, está la persona que busca venderse y está la persona que busca comprar. Entonces, en los dos aspectos, si nos hemos comprado o nos hemos vendido, eso hay que trabajarlo. La promiscuidad
donde están los proxenetas, y el proxeneta no es solamente el que vende a la prostituta, porque muchas veces lo vemos como que no es allá, o sea, eso no lo he alimentado nunca yo. No, esos padres que incluso buscan esa pareja ideal para sus hijas o sus hijos, que tenga un buen dinero, que tenga buena posición social, estatus, educación, XY, allí se alimentan estos yoes proxenetas. En las clases de prostitución, residentes, callejeras, damas de compañía, referidas, masajistas, esos detalles de cada uno de esos no es verlo afuera, verlo en uno. Cuando uno actuó como una prostituta residente en su casa, cuando callejera, como que, pues aquí me provocó y me provocó y como tenía algún licorcito en el cuerpo, pues no pasó nada y nos vendimos como una callejera, o como dama de compañía, como referida porque una amiga me lo recomendó, porque él es simpático, porque gana bien, porque todo eso hay que revisarlo. O sea, por eso les digo, desde el aspecto en que nos vendimos o en el aspecto en que compramos. Cada uno en lo que haya vivenciado es que debe trabajarlo. En el adulterio, donde se alimentan yoes de infidelidad a través del yo amante, a través del incesto, porque muchas veces este yo adúltero no se comprende cuando nos metemos a manipular la vida de nuestros hijos. Muchas veces estamos alimentando yoes adúlteros incestuosos, porque estamos pretendiendo manipular la vida sexual o la vida en pareja de nuestros hijos, cuando eso es algo que no corresponde, digamos, de manera natural. O sea, cada uno debe resolver sus propios procesos. Entonces, a través también el adulterio de intercambios, a través del yo Juan Tenorio, el yo Casanova, Doña Inés, que es el femenino del Juan Tenorio, los triángulos, las orgías, según lo que cada uno pues haya alimentado. Copular con una menor, con varias mujeres al día o varias prácticas de sexo al día. Recordemos que la práctica de sexo debe hacerse una sola vez al día, porque esa energía hay que esperar que vuelva nuevamente a restituirse en el cuerpo. A través del tener sexo con una persona que está enfermo o enferma, el abuso sexual, donde se obliga o autoobligarse uno, ay no, porque es que la pareja quiere, yo no quiero, pero ajá, todos esos aspectos donde la persona se autoobligó o buscó obligar a la pareja, detalles de sadismo, de masoquismo, ay no, porque para reavivar la llama, entonces amárrame aquí, o hagamos esto otro, o que si yo te pego, o te maltrato, te grito, o te trato de ahorcar, o sea, de generaciones hay muchas, cada uno debe revisar lo que haya alimentado. En aspectos de brujería, conocer el poder del sexo. Ya cuando estamos acá en el conocimiento, ya conocemos que esta es una energía creadora, es la energía de Dios en nosotros, esa fuerza de la madre que permite crearnos internamente, pero que cuando la usamos de manera negativa, pues creamos de manera negativa. Pero si una persona conociendo ya, o sea, recibiendo el conocimiento, ya conoce ese poder del sexo y busca ir a la práctica de sexo con algún interés negro, con algún interés de manipular a la pareja, con algún interés de sacarle algo a la pareja, de manipularlo de alguna manera, ya allí se está cayendo en brujería. Entonces eso hay que observarlo. Si se ha trabajado o hecho amarres, ligues, si se ha tenido prácticas de sexo con sentimientos de venganza, de odio, de celos o de manipulación, antes de llegar al conocimiento y ya aún estando en el conocimiento, eso debe observarse, porque todos esos detalles, como les decía, tienen atrapada nuestra conciencia en cada uno de estos detalles. Entonces, la eliminación o caída al abismo de cada yo estudiado es lo que se va a conseguir, o sea, es el resultado de los estudios de los yoes de lujuria. Entonces, en la medida en que vayamos reflexionando, vamos rescatando ese 50%
de esencia que está atrapada en todos estos yoes. Entonces, como les decía, no es, no, yo ya decidí no fornicar, está bien que haya decidido no fornicar más, pero ahora empiece a trabajar todo lo que ya fornicó, todo el morbo, toda la lascivia, todos los procesos de masturbación colaborada en solitario, todos los procesos de enamoramiento, de noviazgo, de adulterio, en todas las distintas etapas del adulterio. Por allí tenemos, de hecho, en YouTube guardado un estudio que hicimos sobre el adulterio, cómo adulteramos hacia, o sea, en la parte sexual hacia todo y hacia todos, porque no solamente prostituimos nuestra energía y la adulteramos en el uso, sino que adulteramos con todo el mundo. O sea, de la forma en que vemos, de la forma en que tratamos a otras personas. No, pero es que es porque es mi amigo. No, es que es porque lo quiero como un hijo. Si se está cayendo en detalles de morbo, en detalles de lascivia, se está cayendo también en adulterio y eso hay que observarlo. Entonces, pues de allí es que vamos a rescatar nuestra energía. El proceso de la regeneración, o sea, de regenerar este cuerpo físico, que es el primer trabajo que vamos a hacer, empieza con la desintegración de los defectos que sabemos que tenemos. O sea, todo eso que vayamos observando y que sabemos si yo esto lo alimenté de esta manera, de esta otra, pues todo eso lo vamos observando, porque ya una vez que trabajamos todo lo que ya hicimos en esta existencia, pues ya nos empiezan a mostrar algunos detalles que decimos, ah, no, pero yo eso, yo veo que no, no lo he hecho en esta existencia, pero astralmente nos van a mostrar incluso esos detalles que no recordamos que en algún momento alimentamos y nos los va a traer la madre muy amablemente a través del astral para que también trabajemos esos detalles. Entonces, el estudio de los yoes lujuriosos es un trabajo de toda la vida. Recordemos ya cuando se regenera cuerpo físico y vital, ya allí se alcanza la castidad, ya allí la persona se gana la llave Tao, ya allí se le cierran los esfínteres, ya para fornicar tendría que hacer un esfuerzo muy grande, pero no es que haya eliminado por completo al yo fornicario porque ese lo elimina en segunda montaña el Cristo, pero ya son detalles que son muy sutiles y que para la persona, sin que haya desarrollado la fuerza Cristo, no tiene la capacidad de observar. Entonces, bueno, necesitamos lograr la castidad para que haya poder y creación. Entonces, muchas veces, y me gusta recalcarlo porque hay personas que tienen mucho tiempo en el conocimiento y que piensan que, bueno, no, no sé, ¿será que tengo un karma muy grande que no me dan pareja? No, ¿será que no sé, es que no me toca ahorita? No, es que es por esto, es por aquello, pero es que mientras no estemos trabajando para alcanzar la castidad, tengamos o no tengamos pareja, pues la persona que tenga pareja pues va a seguir fornicando. O sea, puede llegar a desarrollar el yo casto, donde no llega la eyaculación y el orgasmo, pero mientras tenga detalles de lujuria en la práctica de sexo, pues no va a estar creando de una manera limpia. Entonces, y para el soltero, pues si no llega a purificar esas aguas internas, pues no le van a dar la pareja. Entonces, para que podamos ir regenerando nuestro aparato sexual, ir regenerando nuestro cuerpo físico, pues necesitamos trabajar todos estos yoes de la lujuria para ir alcanzando la castidad y recobrando ese poder interno y ese poder en nuestro cuerpo físico y en nuestro aparato sexual, y de esa manera pues ir logrando el que haya creación. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Aunque veo por aquí que no hay, déjenme revisar acá en la página directamente. Bueno, no, veo que no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Pues como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.